Como decía Paco Martínez Soria, me se oye, me se entiende. Bueno, pues seguimos con las sesiones de este simposium. Ayer hablamos de historia y de arte. Ya sabéis que es el mudéjar, pasado, presente y futuro. Ya ahora vamos a iniciar hoy, en esta jornada, independientemente del homenaje a nuestro querido amigo Agustín San Miguel, vamos a hablar del presente ya no solo del mudéjar, sino del patrimonio histórico-artístico en la comarca de Calatayud, por supuesto, y en la provincia de Zaragoza. Para ello contamos con una persona que quizás sea el mayor impulsor de las restauraciones de toda la provincia desde el año 1981. Es don José María Valero Suárez. Lo tenemos aquí en el cornejal de la mesa presidencial. José María Valero, yo es que particularmente le tengo mucho cariño porque somos amigos desde hace muchísimos años, entonces no voy a ser muy parcial, voy a ser, vamos, parcialísimo. José María Valero fue el impulsor, se licenció en Arquitectura en la Universidad de Barcelona y toda su vida yo creo que ha girado en torno a la restauración. José María desde el año 81 puso el servicio de Diputación Provincial, si no me equivoco, el servicio de restauración, en el que se inició una restauración de, pues quizás la iglesia más bonita de la comarca de Calatayud, que es de un pueblo que se llama Fuentes de Giloca, no sé si sabéis cuál es, que es el mío, Y yo lo conocí en esa tesitura, un monumento que se salvó por la campana, porque iba a ser derruido, y gracias a él, pues en la actualidad se conserva en todo su esplendor. José María, aparte, ha hecho unos trabajos excelentes, como por ejemplo en el patrimonio que pueden disfrutar todos los zaragozanos, como es la restauración del Palacio de Sástago, que recibió el premio Europa Nostra. Cuando solamente se daban 2 en toda Europa, ahora se dan más, entonces aquel premio se le dio a José María por la restauración. En Calatayud ha intervenido en la iglesia de San Pedro de los Francos, conocida por todos, y en el Mesón de la Dolores. O sea, el Mesón de la Dolores, la restauración la hizo también José María Valero. Pero no se ha ceñido solo a restauraciones o a intervenciones en la comarca de Calatayud o en la provincia de Zaragoza, sino que José María Valero ha colaborado, pues, por ejemplo, en la restauración del Palacio del Teatro Nacional de Costa Rica. Ha intervenido en obras en Trípoli, en Alemania, en Dresden, en la recuperación de algunas de las iglesias que se destruyeron en la Segunda Guerra Mundial. En fin, es un currículum muy largo y yo creo que el patrimonio aragonés y el patrimonio zaragozano y el patrimonio de Calatayud y de la comarca de Calatayud le debe muchísimo. Él nos va a hablar de la restauración del patrimonio arquitectónico en la provincia de Zaragoza. José María Valero. Vale. Hola, buenos días. Un saludo a todos. Agradecer que hayáis contado conmigo para un homenaje a una persona de la categoría de Agustín, que, como ha dicho José Luis antes, también me unía una amistad con él, y que a lo largo de esta pequeña intervención contaré alguna anécdota que tuve con él súper interesante. Siempre una persona preocupada del patrimonio y con, en fin, dando otra cosa que no se lleva hoy en día, facilidades para todas aquellas cosas que se necesitan muchas veces en una disciplina que, por mucho que se diga, pues tiene que ser pluridisciplinar. Digo esto porque entre los compañeros míos de profesión, arquitectos, pues hay una especie de que, como diciendo que la restauración que es cosa de arquitectos, yo digo no, es cosa de todos. ¿Que es muy difícil el articular? Pues como todo en la vida, cuando hay que hacer una empresa en conjunto, es complejo y complicado, y más cuando no hay cauces legales todavía establecidos que obliguen de alguna manera a ello, salvo en cosas o en edificios o monumentos muy señalados. Pero, bueno, es una cuestión muy a tener en cuenta y que hay que procurar que en el futuro vaya las intervenciones en esa línea de actuación. Traigo un reportaje, por así decir, de las obras de Diputación Provincial que yo, como funcionario de la Diputación, he podido
y he tenido la suerte de poder hacer, porque yo tuve muy claro, así como hay veces que dices, bueno, pues me voy a meter de funcionario porque es una cosa muy cómoda y está muy bien. Yo me metí de funcionario con la condición, porque puse condición, o sea, primero me contrataron, luego me hicieron sufrir la oposición correspondiente, de que se tenía que crear el Departamento o Servicio de Restauración de Monumentos. Cito textualmente por qué hice esto. Primero, porque el ejemplo para mí a seguir, bueno, hay dos ejemplos que son vecinos. Uno es Barcelona, no hablo de Cataluña, hablo de Barcelona y de la provincia y de la Diputación Provincial de Barcelona, y el otro, la Diputación Foral de Navarra. Son ejemplos a seguir de conservación del patrimonio que han dedicado muchos recursos durante muchos años y de una forma muy inteligente, más que nosotros, lo digo a pesar de estar yo en ello, porque de alguna forma, yo voy a poner la más próxima quizá, que es la Príncipe de Viana, la institución Príncipe de Viana, que sería la homóloga de nuestra institución Fernando el Católico, es la que de alguna manera decide qué obras se hacen. Decir esto pues es muy difícil porque hoy el clientelismo político es bestial. Y digo bestial porque para mí se pasa de la raya a varios pueblos. Entendido como lo siguiente: si hay un edificio que vale la pena, esté Pedro o esté Juan mandando, entiendo que el edificio se tiene que arreglar siempre. Entonces, ¿cuál es la fórmula que ha cogido Navarra? Y por eso hablo de Navarra, que me gusta mucho. Es sacar de alguna forma de la influencia directa del ámbito político los planes de restauración que los marca la institución Príncipe de Viana. Yo creo que eso es un ejemplo a seguir, que debiéramos de seguir en Aragón, que es, bueno, pues es muy difícil, pero nada es imposible, todo tiene remedio menos la muerte. Entonces yo creo que algún día se podrá hacer. Entonces, cuando, insisto, yo entré en la Diputación Provincial, estaba de presidente Gaspar Castellano, y yo, como tenía mi despacho profesional en Egea de los Caballeros, y Gaspar era o es de Egea de los Caballeros, yo le dije, lo que no puede ser que no haya un servicio de restauración en la Diputación Provincial de Zaragoza. Y yo, si voy a la Diputación, pues voy y me haré ilusión a que se cree ese servicio. Bueno, y me dijo, pues vale, veremos a ver ahora en las próximas contrataciones que haya, entras y veremos a ver cómo se incardina esa aspiración. Cuento esto porque yo entré y me tocó hacer piscinas, frontones, casas consistoriales, archivos, y sí que tengo que decir que estando en esa labor, que era la sección donde yo estaba, que se llamaba planeamiento, que no tiene nada que ver con la restauración, me pusieron 3 expedientes encima de la mesa de casualidad. Y uno es el que ha citado José Luis. Voy a citar otro que uno no tenía remedio ya. Uno era que habían pedido, porque para lo que se pedían subvenciones entonces, subvención para demoler la torre del castillo de Bubierca, que amenazaba peligro, o sea, un modelo torre nueva de Zaragoza, que amenazaba peligro posible para las casas que había cerca. Cuando quise interesarme por la torre de Bubierca, no quedaba ni rastro, pero entonces descubrí que había una ermita preciosa al lado y que habían conseguido descabalgar el apoyo principal de la ermita, con lo cual ya tenían un segundo peligro, que era que la ermita, que estaba toda policromada, también se iba a caer. Entonces conseguí que dieran una subvención para apear la ermita y apuntalarla. Y entonces recuerdo que, como había tanta cantidad de monumentos, pues ese tipo de encargos que eran delicados, pues yo recurría a gente que conocía y que les gustaba el tema, porque yo creo que hay otra cosa que es importante, pues no solo hay que tener la titulación que te exige la ley para ejercer, en este caso de arquitecto, en una restauración, sino que te ha de gustar, porque si no, pobre edificio. Y entonces estaba, que era en este aspecto un apóstol, y lo cito porque también era amigo de Agustín, Miguel Bordejé, que falleció. Y Miguel era una persona que iba a casa Pepinos 20 veces se hacía falta en un mes a reparar lo que fuera, pero le gustaba el tema y tenía verdadero interés. Entonces, las restauraciones que estaban más alejadas, más incómodas
y menos apetitosas desde el punto de vista profesional en cuanto a monumentos, normalmente las 3 o 4 que se hicieron las hizo Miguel Bordeje. Entre ellas citaré la iglesia de Bordalba, que se cambiaron las columnas de Bordalba antes que la del Aseo de Zaragoza, que llevó tanto trajín con que se iba a cambiar la columna, y otra iglesia que hizo Miguel preciosa fue la de Anento, que Anento ahora la han declarado uno de los pueblos más bonitos de España, con lo cual, pues porque no solo fue la iglesia la restauración, sino que por la intervención que hizo se descubrió que la casa parroquial era el atrio gótico de la iglesia, y ahora está recuperado. Bueno, entonces, hablando de esto, y ya centro sobre la charla, para no ser largo, conseguí, voy a Fuentes de Jiloca, que me pusieran encima de la mesa un expediente con estas palabras: a ti que te gusta lo viejo, esto es verídico, mira a ver que han solicitado dinero para demoler esta iglesia que está en peligro de ruina. No fue una opinión, es que llevaba sus certificaditos correspondientes de que era una ruina peligrosísima para el pueblo, porque podía arrastrar su caída a muchas viviendas. Ahí sí que era cierto, más todavía que en el Torreón que hemos nombrado. Y entonces yo me fui a Fuentes de Jiloca, fue el primer encuentro que tuve con la iglesia de Fuentes. Bueno, me quedé asustado, hasta el punto, porque realmente estaba peligrosísima, hasta el punto de que rápidamente, hablando de que, porque pensar también hay que situarse en la época, estamos hablando del año 80 finales, 81 comienzos, y entonces obviamente hace 36 años yo no tenía ni la experiencia que tengo hoy, ni había hecho tanta restauración, que había hecho alguna cosa excepcionalmente que no va al caso. Pero rápidamente recurrí pues a otra persona de confianza mía para empezar la obra, y la empezamos conjuntamente durante 3 años o 4 hasta que quitamos el peligro, que es que no está hoy aquí Joaquín Soro López. Joaquín Soro estaba de profesor en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y era un alma mater en la cátedra de Juan Basegoda, que se dedicaba a todos los temas de restauración. Y entonces, con Joaquín Soro, fuimos a una segunda visita a Fuentes. Y estando en esa segunda visita, que no se me olvidará nunca, se cayó un nervio de la nave lateral izquierda delante de nosotros, pero un nervio que era como esta mesa, es decir, que si nos pilla, nos mata, escasamente a una distancia como tengo la bandera de Europa ahí. Entonces, esto para hacerse una idea de en qué situación estaba la iglesia de Fuentes. Bueno, y entonces empezamos con ella y aún no la hemos acabado, porque tengo la perra de a ver si colocan el cortavientos los de Fuentes, el cortavientos renacentista, a ver si lo ponen. Pero bueno, prácticamente con eso y un poquito más yo creo que puede quedar ya y darse por terminada. Bueno, pues entonces, aparte de la anécdota, ¿para qué sirvió Fuentes? Pues a continuación cayó en nuestra mesa, casualmente, otra iglesia, digamos que ya son catedralicias, que fue Ibdes, con unos meses de diferencia. Y en Ibdes no pedían la demolición, pero que a ver qué hacían. Y desde luego estaba también en peligro absoluto de ruina, la iglesia de Ibdes. Y entonces, bueno, pues ya eran 2 super iglesias, y yo dije, oye, tenéis que, ahora hablo de los jefes, digo, tenéis que echar dinero aquí como sea, esto a ver qué pasa. Y entonces me dieron unas primeras ayudas para las 2 de 20 millones de pesetas de entonces, que si lo pasamos a euros hoy es una fortuna, o sea, y entonces a mí hasta me parecía poco, decía, 20 millones solo. Bueno, pues era un dineral hace 36 años, que es cuando fue eso, 35. Entonces, esas 2 dieron pie luego por lo de siempre. Esto es como la gripe, que es contagiosa. Los pueblos de al lado, anda, pues están haciendo la iglesia de Fuentes, anda, pues están no sé qué. Y entonces yo siempre digo que del Valle del Jiloca aún no hemos salido, y hace de esto 35 años. Y, por supuesto, por otras partes de la provincia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hubo una muy buena recepción, a todo hay que decirlo, por parte de los ayuntamientos, y ahora hago este hincapié, porque los ayuntamientos son los que solicitan a la Diputación la restauración de la iglesia. Por eso yo decía que hoy que hay más movimiento en torno al patrimonio, que es más conocido, que está la gente más sensibilizada, es el momento de que esa sensibilización hacia lo que hay que hacer
saliera de los medios o ámbitos intelectuales, como es, por ejemplo, en la Diputación, en lo que nos toca la institución Fernando el Católico, a través de los representantes que tiene, que son los que muchas cosas que se han hecho, no se han hecho oficialmente, pero oficiosamente sí. Yo siempre pongo de ejemplo, la institución ha tenido una ayuda impagable para todos los temas de colaboraciones científicas en cualquier aspecto. Y no, por citar una que es, vamos a ver, que es elemental, los estudios, por supuesto, históricos y el asesoramiento en los bienes muebles, porque hay otra cosa que a mí me ha preocupado siempre muchísimo, que los bienes muebles. ¿Por qué? Porque yo siempre pongo un ejemplo. Si tenemos que arreglar el piso donde vivimos, a nadie se le ocurre llamar al pintor y al albañil y decirle, ala, entra. No, primero retira los muebles, entre comillas, bien guardaditos, y los pone en otra habitación hasta que le han pintado, le han arreglado la habitación de turno. Bueno, pues curiosamente, hasta en catedrales he llegado a ver cómo se entra a saco. Y he visto, pues no voy a decir los sitios porque es que queda muy feo, o sea, yo por eso cuando reclaman los bienes de la franja, pues a veces me sujeto la barriga porque me entra risa, y vais, os van a entender por qué. Yo he visto con una pintura de tabla gótica cómo se apoyaba en una escalera como esta para pasar el carretillo con el escombro. Afortunadamente no estoy hablando de ningún pueblo desconocido, estoy hablando de una de las 5 poblaciones importantes que tiene la provincia. Hoy afortunadamente la tabla está en su sitio. O he visto, pues, si han tapado algún retablo, que a veces tapaban alguno, taparlo con un plástico para que cogiera buenos hongos y con tachuelas cogidas directamente a la mazonería. Eso era más que habitual. Entonces, ese tipo de cuestiones, afortunadamente, se han quedado atrás en el tiempo, pero subyacen porque hay cosas que a las que uno se quiere dar cuenta, pues te han... bueno, yo el ejemplo, ese lo voy a decir porque a qué fuente sale de Conejo de Indias, el Cristo de arriba, esa es bestial. O sea, pintamos la iglesia como se pudo, porque no voy a relatar la obra que fue un rosario aquello. Y lo que es caro en las obras, esto que lo tengan en cuenta también, es los medios auxiliares, los andamiajes. A veces, con las subvenciones que se están dando tan pequeñas, yo siempre hago una gracia y me río porque digo, hombre, esto nos da para colocar el andamio, subiremos al tejado, al alero, saludaremos a la teja y le diremos, teja, no te muevas, no te caigas. Habremos colocado un cartel de la obra precioso en el propio andamio y bajaremos y quitaremos el cartel y el andamio y nos vamos. Entonces, esto que es jocoso, pero que se está dando con mucha frecuencia porque gusta mucho, dar a muchos y dar poco, en lugar de dar a pocos, valorando el valor artístico, y darles no mucho, darles un poco más, bueno, pues son temas que hay que cuidar en los años sucesivos. Y volviendo a fuentes, cuento esto porque para aprovechar el andamio interior, que fue tremendo lo que hubo que hacer y el dineral que costó brutal, yo dije, no nos podemos marchar, porque fue para consolidar las bóvedas, no nos podemos marchar quitando el andamio, pues estábamos con Joaquín, digo, sin pintar las bóvedas, porque es que luego volver otra vez a gastar, pues el equivalente a, diría hoy, 30.000 euros en poner andamios para volver a pintar y luego volverlos a quitar, ni hablar. Y entonces pintamos las bóvedas hasta los chapiteles. ¿Y qué pasó? Bueno, pues muy bien, se pintaron y yo entonces aproveché para encargar a un restaurador, afamado restaurador, que era el del Museo de Navarra, que el Cristo que hay sobre el altar lo fijara, lo reparara y lo restaurara. Y lo dejó fantástico. ¿Qué pasó? Pues años después, cuando ya la obra estaba ya muy avanzada, consolidada, habían pasado 8 o 10 años, y yo estaba en excedencia de la Diputación, pues un día llega Joaquín de visita a la obra, que era una visita semanal, y se encuentra repintado el Cristo por un pintor local que estaba pintando las paredes. Y ahí está. Entonces, es otra espina que llevo clavada, que me gustaría muchísimo, pero claro, ahí hay que gastar. Sí, es que hay que gastar en andamio, pues entre pitos y flautas, 6.000, más luego la restauración. Y eso, pues claro, son cosas que pasan
hasta estando encima, porque claro, lo que no puedes hacer es, vamos a ver, yo la restauración que tengo mejor, o que estoy más satisfecho de ella, es el Palacio de Sástago. ¿Pero por qué? Porque he estado yo viviendo dentro. O sea, yo he estado en obras que salía con los zapatos como si salía de visita de obra, porque el suelo del despacho mío era de hormigón, lleno de polvo, pero yo estaba allí todo el santo día. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Cualquier cosa que salía, bajaba el encargado, que se ha jubilado ahora y que es de Calatorao, Gerardo, me decía, oiga, por favor, venga un momento que ha salido no sé qué. Pues yo salía, resolvía y ya está. Pero claro, eso no lo puedes hacer cuando tienes que hacer 100 y pico kilómetros, y más cuando estás atendiendo más cosas. Pero en fin, hecho esto, vamos a ir haciendo un repaso de las cosas que generó Fuenterreciloca, pues se la he sacado. O sea, quieras que no, todo lo que arrastró en sucesivas... esto, sí. Oye, ¿esto le doy aquí o a la ruedita? ¿Ahí? Vale, perfecto. Bueno, pues esta primera que vemos es una también de las primeras iglesias que se hicieron, que fue en Añón de Moncayo. Esta la hizo un arquitecto que era Jorge Choliz, bueno, y que entonces no estaba de arquitecto municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, que soy, y con muy poco dinero, por eso las saco, fijaros lo antiguas que son las fotos ya, porque otra de las cosas que estoy intentando antes de jubilarme es saber si el archivo del departamento se hace accesible por medios informáticos al público en general. Pero, claro, problema de un archivo, que los archivos no dan votos, es una lata, porque ¿qué más te da tenerlo bien que tenerlo mal? Y entonces, eso es otro problema gravísimo. Y lo digo al albur de que cuando entraba aquí, y hoy estoy muy crítico, pues he visto la pantallita esta y digo, pero oye, todavía tenemos... Me ha recordado que hace 5 años, cuando reingresé en la Diputación, hace 6 ahora, de nuevo, llego a la sala de la institución Fernando el Católico y veo una pantalla similar, porque debieron de ser de la misma época, con sus rotos y todo, con su jirón arriba y abajo de usar mucho, y digo, pero ¿cómo tenéis esto aquí? Y les puse una pantallita de estas modernas, de plasma, y otras laterales para que la gente que esté en el salón pueda seguir bien la conferencia y la lectura de los textos que se den. Bueno, pues digo esto porque aquí estoy haciendo yo la misma propuesta. A ver si Dios quiere que antes de jubilarme me dejan el que este salón, que es el más visitado de Calatayud para todos los temas culturales, pues esté un poco en condiciones. Bueno, entonces... Ay, espera, ¿cuál era? ¿La otra? Esta, sí, a la izquierda, que le he dado a la derecha. Bueno, esta es otra iglesia que me parece súper interesantísima, que es la de Torralba de Ribota. Pero, ¿qué pasó? También esto lo quiero contar porque es un poco el comienzo del servicio de restauración. Había ya una serie de iglesias que eran monumentos nacionales entonces, porque estamos hablando antes de que se inventaran las autonomías. Y algunas iglesias que eran monumentos nacionales, como es la iglesia de Tobez, que habéis estado visitando hoy, la ermita. ¿Qué pasaba? Pues que dependían directamente del Ministerio de Cultura de Madrid. Entonces, en el Ministerio de Cultura, esto es verídico, lo que vais a oír, cuando se reunían los políticos o ayudantes del ministro y personal técnico para repartir los dineros que había para restaurar en España, pues fijaros una cosa terrorífica. Fijaros el título, Iglesia de Torralba de Ribota, entre paréntesis, Zaragoza, Z. Pues cuando llegaban a la Z no había un duro, porque se le había quedado los dineros, pues estaban por la L, por la C, por la D, pero la Z, o sea, y esto me lo decían ellos, dice, teníamos siempre que hacer una segunda vuelta obligada y forzosa, porque Zamora, Zaragoza y no sé qué otro sitio me dijeron, eran siempre los perjudicados en el reparto porque no había dinero. Bueno, entonces, esto va bien para Torralba de Ribota porque a pesar de eso, pues tuvo un buen valedor, un arquitecto del ministerio que se ocupó de ella y la fueron reparando, al menos en lo esencial, que fueron las cubiertas. ¿Qué es lo que quedó sin hacer en la iglesia de Torralba? Pues la columnita que veis, ponerla nueva, porque ahí abajo una cripta, y estaba llena de humedad, pero llena de humedad, porque la iglesia está también en un declive, y entonces estaba meteorizado prácticamente el material. Entonces hubo que cambiar la columna. Eso lo hicimos desde la Diputación Provincial, pero entonces, insisto, cuando se crean las autonomías
y requieren su competencia al Ministerio de Cultura de las obras a realizar, pues dijeron que, claro, que esta obra no pertenecía a la Diputación Provincial, pertenecía, entre comillas, en el sentido de que tenía que ser llevada por la autonomía. Entonces, como yo intuí que ahí nacía un precioso conflicto político de difícil resolución, pues yo con un poco de astucia dije, oh, sí, digo, pues ala, mira, venga, os vamos a pasar todas las que son monumentos nacionales y nosotros nos quedamos con las pobres, que las pobres no es que fueran pobres, pues por ejemplo, una pobre era Fuente de Giroca, porque solo era monumento provincial y de casualidad, porque había monumentos nacionales, provinciales y locales. Los locales no hay casi ninguno, porque como no había dinero de los ayuntamientos para estos menesteres, nadie quería tener un monumento local porque era una carga. Y monumentos provinciales, pues algún diputado que debió de haber de la zona de Calatayud, que le debió gustar mucho la de Fuente de Giroca, y puso la de Fuentes, la torre de Cariñena, que no estaba la iglesia, y aún había alguna otra, y la del Villar de los Navarros. Esas eran las 3 iglesias monumento provincial. No sé si me dejo alguna, puede que sí, que me deje alguna. Bueno, y entonces yo lo que pensé es que iglesia o edificio en el que interviniera la Diputación Provincial para restaurar, se podía hacer la proposición de declaración de monumento provincial. Pero en esas ya se fue desarrollando la legislación nueva de la autonomía y entonces se pasó a lo de los BIC. Bueno, y entonces ya quedó diluido. Pero en esas provinciales aún llegué yo a instar el expediente de 3 o 4, que eran las que habíamos terminado la restauración con cierta, vamos a ver, complejidad. Bueno, y esto, ya que habéis estado tanto vez, pues os cuento esta pequeña historia, que es muy divertida, y es, fijaros, porque fotos no las tengo, porque en aquella época, primero, hacer fotos cuando no eran digitales era carísimo, no carísimo. Yo lo comento siempre, que a mí que me ha gustado siempre hacer fotografía, el mejor regalo que me hacían a mí en mis celebraciones, en mi casa, eran regalarme pues un revelado de un carrete en color, por ejemplo, que eso nos hemos olvidado ya. Y el carrete que fuera de 20, no de 36, porque entonces ¿para qué cuento? Bueno, pues en esta época del carrete de 20, 36 y 12, esta foto la hice yo cuando derribamos la casa consistorial de Tobez, que era ese montón de escombros que estáis viendo ahí. La pena es que no tengo la foto de la fea casa consistorial que había antes, me imagino que alguna foto habrá por ahí. Entonces, sí que os voy a contar la anécdota. La anécdota fue que, claro, yo cuando vi esta iglesia, que es soberbia, y veo que estaba la casa consistorial adosada a la fachada, les dije a los del ayuntamiento, oye, pero esto no puede ser. No, si estamos pensando en hacer un ayuntamiento nuevo, para ver si sale todo lo que es, ya liberamos la fachada, y digo, bueno, ¿y dónde lo vais a hacer el nuevo? Y entonces me llevaron a ver un solar al lado de la iglesia parroquial, a mano derecha, y entonces, a su vez, redescubrí el Palacio de los Sanjuanistas. Y dije yo, pero bueno, ¿cómo podéis hablar de hacer una casa consistorial si tenéis un palacio aquí que estaba vacío, porque lo ocupaba el cura párroco, pues para vivienda de mala manera, porque eso, vivir en un palacio que se cae a trozos, pues es como vivir en una chabola. Y entonces, yo lo que hice fue plantearlo en la Diputación para que se hiciera una gestión con el Obispado de Tarazona, para que el Obispado de Tarazona donara el palacio para poderlo recuperar. Bueno, y entonces, como no existían las aportaciones en la restauración de porcentajes que hay hoy día establecidos, que se hacen convenios con los obispados y se dice 20% el obispado, 20% el ayuntamiento, 60% la diputación. Pero entonces, como no estaba eso, lo que se procuraba era solicitar cosas a los obispados que permitieran compensar de alguna manera las inversiones que se hacían. Y entonces, recuerdo que el obispo que estaba entonces, que era don Ramón Búa, que haya fallecido, aceptó inmediatamente, y entonces la propuesta de permuta que se elaboró fue que se arreglaba el equivalente a una vivienda de protección oficial de 80 metros para que viviera el párroco en la zona que estaba pegada a la iglesia parroquial del propio palacio, y el resto del palacio que quedaba para casa consistorial. Bueno, y entonces, todo eso que parece muy bonito y se cuenta muy deprisa, nos encontramos con 2 muertos, a falta de uno. Un muerto, el que vemos en la foto, y otro muerto, la casa consistorial, que había que hacer la nueva y además derribar la vieja. Y entonces, eso
visto desde el punto de vista de inversión política, pues empezaban a decir, es que tú cuando vas a un pueblo, en lugar de arreglar una cosa, generas 3 problemas o 4. Bueno, pero como en aquella época yo era más joven y tenía más agarraderas para muchas cosas, pues empecé a ver de quién dependía en el Ministerio de Cultura y el de Fomento, entonces era el de Obras Públicas, que tenía la Dirección General de Arquitectura, quién había. Y entonces había gente, había arquitectos que conocía yo, uno en cada punto. Y entonces lo que hice fue repartos. Le llamé a uno de ellos y le digo, oye, tengo un precioso edificio para casa consistorial que lo tengo que arreglar en Tóvez, pero que no tenemos un duro en la Diputación. Y entonces gentilmente se ofrecieron a hacer la estructura, toda la parte más cara, la parte estructural del palacio. Después les comenté que había que restaurar esta fachada si tirábamos la casa consistorial. Y también esa se la pasé al otro ministerio, 2. Y el tercer entuerto fue que si ven todos los escombros que hay ahí, pues claro, luego una vez quitados los escombros estaban todos los pavimentos viejos de la planta baja del ayuntamiento. Y entonces conseguí de otro arquitecto que conocía del ministerio que hiciera la plaza, con lo cual puso a Tóvez en el mapa. Ya estoy hablando de hace 30 años casi. Y pues con argucias como esa, bueno, pues íbamos tirando, vulgarmente se dice. Esta es otra, y esta también tiene su anecdotario que es divertido. Esta es la iglesia de San Antón en Tauste. Entonces, en Tauste, el alcalde, que luego fue presidente de la Diputación, que era Carlos Alegre, tenía, que esto lo he visto yo y lo he tenido en la mano, y esto para que, hablando de los derribos, había una solicitud del Pleno, o sea, un acuerdo del Pleno corporativo municipal, de demoler la iglesia de San Antón para hacer la plaza más hermosa y agarrarse y la torre, centrarla en la plaza, trasladándola con tractores. O sea, una cosa, eso está escrito, o sea, no estoy contando ninguna fantasía. Bueno, entonces yo, a la vista de tal acuerdo, me fui, que además nos reímos mucho con Carlos Alegre, me fui a verlo y le digo, oye, ¿con esto qué hacemos? ¿Lo sacamos en el boletín oficial de la provincia? A ver quién concursa a tal evento o qué hacemos con la iglesia. Y dice, bueno, como con esa iglesia hay muy poco que hacer, mira, conocía a Carlos mucho, a un escultor que ha muerto, que era Zacarías Pellicer, y Zacarías era de Tauste. Y me dijo textual, me da risa, dice, mira, te pones de acuerdo con Zacarías, que está igual de pirao que tú, y mirar a ver lo que hacéis con la iglesia. Y en honor, fuera de la anécdota, en honor a Carlos, hay que decir que gracias a la participación que hizo y el interés que se tomó, está la iglesia hoy en pie. Entonces se hizo un convenio con el Arzobispado de Zaragoza para que donara la iglesia, como se ha hecho ahora con Santa María, con la colegiata de Calatayud, al Ayuntamiento de Tauste, que es el que la tiene para actos culturales, etcétera, etcétera. Y para sacar a todo esto hay que decir que esta iglesia la apuntaló, como es un románico de tapial, es curiosísima, la apuntaló el Ministerio de Cultura. Bueno, pues lo que yo me encontré cuando entré es que esta foto de la derecha es muy significativa, del tapial y de los arcos. Lo que se había caído era el apeo. El apeo estaba en el suelo y entonces la iglesia había resistido. Y entonces, como era de vigas de madera, aprovechamos, porque lo hicimos con la brigada municipal, o sea, eran 3 o 4 de la brigada, Zacarías al mando del ejército y después yo que iba de visita de obra. Y ¿qué es lo que hicimos? Se enteró Zacarías de que iban a quitar todos los postes de telégrafos que había, esos que había antiguos de madera, de la carretera, ya verás, de la carretera de Tauste Egea, y entonces negoció comprarlos. Y los compró a 5 duros el poste, aún no se me ha olvidado. Y entonces con los postes de la carretera Tauste Egea, del telégrafo, hicimos las vigas, porque eran exactamente iguales, además estaban tratados, para postes se tratan con unos productos químicos que incluso son buenos. Y luego nos faltaba la tablazón, y entonces se fue a Gallur y a los fabricantes de cebollas les pidió los palés sobrantes de las cajas de cebolla, y con las cajas de cebolla, los postes de telégrafo y el buen hacer de Zacarías y los dineretes de la mano de obra que pagaba el señor Carlos Alegre,
el ayuntamiento, pues conseguimos hacer la iglesia. Y luego ya la torre ya fue otra cosa, pero ya se hizo como 5 años después sin problema. Y después se llegó a hacer hasta la plaza, porque la plaza, esto es otra cosa curiosa, esta iglesia, con las escorrentías que hay del pueblo, porque esto está en la parte baja, que había pasado, se había quedado hundida en el terreno 2 metros. Y entonces la gran solución que hicieron fue apisonar 2 metros de tierra dentro de la iglesia, porque como era muy alta, pues sobraba altura. Y entonces la dejaron nivelada con la plaza y abrieron una puerta, que la pena es que no está aquí, que la puerta está al otro lado de esta foto. Una puerta a la altura de la plaza, que ahora es un ventanal que hicimos en alabastro. Y lo más curioso es que salió un pantocrátor, salió un retablo un retablo gótico, no me acuerdo del autor, pero de primerísima línea, que está en el Ayuntamiento de Taus. Eso, sí señor. Y después, ¿qué más apareció? Y el altar románico, que estaba entero, estaba enterrado debajo del suelo. O sea que fijaros lo que da de sí. Y yo siempre digo una cosa, hay un refrán muy bonito que es querer es poder. Y el interés por las cosas, pues cuando enseguida hoy todo lo reducimos a dinero. No hay dinero, no hay dinero, pues a discurrir a ver cómo gastamos poco y hacemos algo. Y en eso yo reconozco que, como para aprender nunca es tarde, a mí hasta la crisis me ha venido muy bien, porque he aprendido como con la 10ª parte de lo que antes me parecía poco a hacer cosas, lo cual es bueno. Bueno, aquí veis la misma iglesia, el apeo que hubo que hacer exterior para poder excavarla por dentro, que no se fuera el tapial abajo, y fijaros en la foto del centro, eso es el arco de la puerta primitiva, que estaba completamente cegado, lógicamente, habían puesto unos petachos de hormigón para que no se cayera en los contrafuertes, y luego otro detalle curioso es el de los ventanales. Sale el ventanal primitivo al lado del ojo de buey que abrieron más tarde. Aquí, esta es la iglesia de Évides, se puede ver antes de la intervención, pero fíjense en un detalle, de que los arquitos están, que no se ve más que el cielo, es decir, está la iglesia sin tejado. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Tener que cambiar toda la cubierta porque estaba parte ya hundida y desde luego la parte que no se había hundido estaba casi a punto de ello. Entonces, ¿qué problema había producido la cubierta? La cubierta había hecho un empuje en esos arquitos que coronan todo el perímetro de la iglesia, que, como se puede ver a simple vista, es mucho más débil un muro perforado por arquitos que un muro como lo que hay entre el rosetón y la base de los arcos, que es mucho más sólido. Y entonces los arquitos se habían vencido hacia afuera. Con el empuje de los maderos habían vencido hacia afuera. ¿Qué pasaba? Pues había ya un presupuesto de una empresa constructora con un arquitecto del Ministerio de Madrid, que habían estado mirando de hacerlo pero que no lo hicieron, que recuerdo que era de 70 o 70 y tantos millones de las antiguas pesetas el hacer esa operación. Y entonces a Joaquín y a mí, que son las dos que empezamos primero, nos dieron 20 millones y dijeron, ahí os las compongáis. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues echar ingenio y hacer una cosa que hoy no haría, por supuesto, que es jugársela, pero muy sencilla, que consiste en los arcos que estaban girados hacia el exterior, hacia la calle, ponerles maderas, listones de obra por fuera y por dentro, atarlos con alambre, y entonces, una vez atados con alambre, con unos trácteres, tirar de la arquería con 6 tíos, puestos convenientemente repartidos, y al grito del micrófono de ya, pues ir tirando, y conseguimos subir a la posición vertical todos los arquitos. Y luego, como no había dinero para andamios por fuera, pero se llegaba con la mano, porque ven que están muy pegados los arcos, calzarlos con cuñas en la zona que se había levantado para que no volvieran otra vez a caer, y de luego hacer la reparación ya con los morteros correspondientes, y etcétera. Bueno, pues eso, lo cuento, esta precariedad. ¿Por qué? Pues porque Évides, aparte de tener esta magnífica iglesia, es imposible mantener un edificio así en un pueblo tan pequeño. De hecho, ahora el Ministerio, el Instituto de Patrimonio Cultural de España, está restaurando el retablo, que estuve viéndolo y ha quedado precioso. Y bueno, lo que yo vi, la parte que he visto. Y con eso prácticamente la iglesia ya queda completa.
hay que pensar la proximidad que tiene Ibdes al monasterio de Piedra, lo cual afortunadamente es una suerte, porque es un atractivo para que el turismo la pueda visitar y vaya gente continuamente a conocerla. Avísame de hora porque yo cortaré en el momento que me digáis. Bueno, esta es una iglesia también sensacional, y digo sensacional porque no sé si es más bonita la de Fuentes o esta, porque las dos son fuentes, Fuentes de Ebro y Fuentes de Jiloca. Entonces, fíjense que la entrada principal de Fuentes de Ebro está por el ábside de la iglesia vieja, porque lo que se hizo con esta iglesia, que era una iglesia mudéjar, fue darle la vuelta del revés, pero lo hizo un maestro que era Pierre Vedel, y entonces está hecha con auténtica delicadeza la integración de la obra histórica mudéjar, histórica estoy hablando en el siglo XVI ahora, y la integración con la ampliación del XVI. Se hizo una obra sensacional. Y luego, por otro lado, sale una foto de la linterna de la capilla con teja vidriada, porque la teja vidriada, hay una cuestión que también he de resaltar. En Aragón, el máximo exponente de la arquitectura religiosa es el pilar, y el pilar es de teja vidriada, teja de colores. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos ese tejado tan sensacional y que no haya iglesias con teja vidriada? Pues a mí es una cosa que no me cabía en la cabeza. Entonces, es absurdo porque siempre copias o intentan copiar a la mater de las iglesias, ¿no?, de alguna manera. Y entonces descubrí dos cosas. La primera es que las cupulinas, estas que tienen las linternas, que son naturalmente de forma octogonal o incluso circular, para poderse cubrir solo se pueden cubrir con teja de escama de pez, que es la que tiene esta de Fuentes, que se la hicimos en la cerámica de Muel. Y después está la foto, en la foto de la izquierda se ve cómo estaba cubierta con teja normal, pero con teja normal tampoco se pueden cubrir porque a medida que vas techando tienes que cambiar el tamaño de la teja, y eso no se hacía habitualmente porque salir del estándar a la tejería, a sacar del estándar le tienes que decir, pues hazme 14 tejas de tanto y 22 de cuánto, y esto no es práctico. Entonces, ¿qué pasa? Pues buscando más ejemplos de teja vidriada, a mí me tocó también intervenir en la restauración externa de la estructura en la iglesia de San Fernando de Zaragoza, y la iglesia de San Fernando es de teja vidriada azul, que pasa desapercibida, porque muchas veces pues, no se repara uno en eso. Luego, otra que vi de teja vidriada es la caja, la tapa, por así decir, o la cubierta de la cúpula de la caja de escalera del seminario de San Carlos en Zaragoza. Eso por citar algunas, que me dejaré alguna. Bueno, y luego está mi parroquia, que es la de San Ildefonso, que esa todavía conserva la teja vidriada. Bueno, quiero decir que era más habitual de lo que aparentemente me parecía en un principio cuando no había visto todas esas cosas. Pero es que luego, cuando fuimos haciendo intervenciones en distintas poblaciones, y especialmente aquí, en la comarca de Calatayud, vimos que es que era lo habitual en cantidad de iglesias. Entonces, ¿qué había pasado? Con las tejas grandes vidriadas, cuando se rompían por vejez, por los granizos, las pedruscadas estas y el uso, bueno, los años, lo que hacían es cuando retejaban, las aprovechaban volviéndolas del revés y las dejaban en la cara oculta y ponían una teja normal encima. Y entonces en este mismo edificio que estamos, si se asoma uno a las ventanas, se ven todavía restos de teja vidriada grande, de las grandes, metidas en el tejado normal. Por ejemplo, una aquí, otra allá, otra más allá. Luego, ¿qué quiere decir? Que este edificio, como demuestra la cupulita también de San Juan, era de teja vidriada, y como este, pues muchísimos más. Cuento todo esto un poco largo porque rápidamente aproveché para que en la Escuela Cerámica de Muel de la Diputación Provincial se volvieran a fabricar. Y las primeras que se hicieron para una ermita en Almonací de la Cuba, que empezaron, porque entonces yo me empecé a fijar con más detalle de que había, cuando subías a una torre, restos, porque se partían las de escama de pez, restos de tejas vidriadas, que yo al principio decía, ¿y esto qué será? Claro, ¿esto qué será? Pues está en todos los sitios. Conclusión, empezaron a fabricarlas con mucho pesar,
Pero claro, es mucho más cómodo hacer ceniceros o jarroncitos que produces, pues por ejemplo, 100, que no que te llegue un malvado arquitecto que te diga necesito 8.722 tejas para el día 30 porque tenemos el tejado levantado, y eso no puede estar así. Y entonces, claro, fabricar de repente 8.000 en un taller artesanal, por muy industrializado que sea el tema, es muy jorobado. Pero resultado, estoy hablando de 30 años atrás. A fecha de hoy, pues ha sido uno de los éxitos de la producción de muel, la producción de teja vidriada, que también ha hecho, yo incluso he recurrido a ellos porque, claro, no puedes matar de éxito a la escuela de muel. Y entonces cuando yo tenía 2 o 3 obras simultáneas en las que había que hacer o bien azulejo histórico o bien teja vidriada, recurría a Punter de Teruel, que también lo hace magníficamente bien. Bueno, voy a ir ahora rápido, esto es otra de las intervenciones que se hicieron, la Virgen de las Lagunas en Cariñena. Y que tiene, que además era una hostería en la cual, como estaba en el Camino Real de Madrid, pues se hospedaban todos los personajes que pasaban por la zona. De ahí que es muy bonito el edificio civil incluso. Esta es otra de las iglesias soberbias que hay en la provincia y que yo es una excursión que recomiendo, que es la cara oculta del Moncayo. Empezar en Morata de Jalón y seguir toda esa zona de la falda oculta del Moncayo, la menos conocida, y llegar hasta la iglesia de Calcena o la de Trasobares, que es soberbia, que está en el pueblo anterior a este. Esta iglesia, que el pueblo es pequeñísimo, está prácticamente deshabitado, muy deshabitado. Bueno, pues conseguimos, gracias a Dios, estoy hablando de hace 30 años, llegar a cambiar la cubierta. Y luego, pues hemos estado, como con Fuentes, 30 años seguidos diciendo, pues 1 milloncico, 2 milloncicos, o sea, como limosnitas, pero bien aplicadas ya una vez eliminado el peligro principal. Esta es otra ermitina muy pequeña en Brea de Aragón, que también se consolidó, y esta es la que he hecho referencia antes, que es la de Almonací de la Cuba, que era de teja vidriada, porque había restos por todos los sitios, y es otra de las que, esta la llegué a dirigir yo como arquitecto, y hice yo el proyecto, y fíjense la portada, que era una piedra del lugar, que estaba muy degradada, la tuvimos que rehacer prácticamente porque había vestigio para ello. Pero ahora, ¿por qué la pongo así? No es que esté así. La receta mágica para atemperar el golpe de vista de esa piedra blanca se llama Coca-Cola. Con un balde, se ponen varias Coca-Colas dentro del balde y con una escoba se le da la piedra y entonces la Coca-Cola hace el milagro de dejar oxidada la piedra exactamente igual, muy parecida a la que se ve a los lados. Aquí sale la famosa torre de Fuenteregiloca, que esta fue otra de las operaciones de cerámica de muel, no solo en la teja vidriada del Chapitel, que también cuento como curiosidad, la forma que tiene el nuevo, obedece al dibujo que hay subiendo la escalera, cuando se sube al claustro de arriba, en el cual alguien tuvo la muy buena idea de poner, en el año tal cayó un rayo que destruyó el chapitel, y dibujó el contorno del chapitel, que debía ser el sacristán de turno. Con lo cual, con eso, más los restos también de tejita que había, de teja de colores, más la proximidad a, ¿cómo se llama?, que es, exacto, a Báguena, que tiene una torre fantástica también, además muy bien restaurada, no sé quién la ha hecho, pero está fenomenal, muy bonita. Pues conseguimos sacar la Torre de Fuentes, con sus pináculos inclusive. Porque, no os he contado, Fuentes el problema que tiene que estar en una ladera, y entonces se hundió por las bodegas que hay y por la propia, configuración del terreno o consistencia, se hundió como si la montaña la hubieran serrado y hubiera bajado un pedazo de montaña que lo que hizo fue aprisionar la cimentación del lado del Evangelio, y entonces al aprisionar a los cimientos la pared abrió, y al abrir la pared deshizo las bóvedas. Esto más de lo mismo, y el Cristo sin retocar. Bueno, pues yo lo digo porque es que tengo ahí esa espina clavada que me da no sé qué. Bueno,
Y este es otro pueblito, también lo he puesto, que es, bueno, Villarroya del Campo, está yendo a Daroca, mano izquierda, y ahí se hizo una actuación porque estaba hecha polvo la iglesia también. De hecho, es una iglesia que está construida en 2 fases. Se ve que la nave central es mucho más baja que el crucero. Fíjense cómo se ve inacabado el crucero en la parte alta. ¿Y qué pasó? Pues como muchos sitios que empezaron una obra muy pomposa y luego tuvieron que ir reduciendo. Bueno, ¿a qué estado llegó la iglesia? Pues aquí se puede ver la torre antes y después. Y afortunadamente, en este caso, había detalles del arranque del octógono de transición de lo que es el cuerpo de la torre a la parte superior. Y entonces, aplicando los mismos criterios, se rehizo el chapitel. Hoy me imagino que esto no se podría hacer, porque no lo autorizaría la Comisión de Patrimonio, pero bueno, pero ahí está. Y creo que valía la pena. Aquí, Palacio de los Condes de Sástago. Bueno, el Palacio de los Condes de Sástago fue, yo siempre digo, la gran suerte que tuvo la Diputación Provincial de poderse expandir en tamaño, porque estaba agobiada para todas las funciones que se hacían, sin moverse de su emplazamiento, sin tener que plantearse el traslado de la Diputación, porque el Palacio de Sástago, aunque está en el Coso, era por su parte de atrás, los jardines, medianil con la Diputación Provincial. Entonces, en el año 81 fue, por una filtración de lo más curioso, yo me enteré de que Galerías Primero, que es como se llamaba el establecimiento que ya no existe, que estaba al lado de, estaba dando la calle 5 de Marzo, quería ampliar sus instalaciones y para obtener el permiso del Ayuntamiento de Zaragoza le ponían pegas, porque la calle 5 de Marzo es muy estrecha, para poder hacer las salidas de emergencia de la ampliación que proponía. Y entonces, un día, esto es así de sencillo, lo voy a contar porque es curioso, salía yo a tomar café, el cafelito de las 11, cuando salíamos a tomar café, ahora no dejan. Y entonces, una persona que conocía yo mucho, que estaba trabajando en Galerías Primero, me llama, que yo iba al bar que había siguiente, no me acuerdo cuál era, y me dice, oye, vente un momento. Y digo, ¿qué pasa? Dice, textual, dice, oye, que me he enterado de que mi jefe, el dueño de Galerías, va a comprar el caserón ese viejo del Coso para hacer la ampliación hasta atrás y poder obtener los permisos del ayuntamiento para los temas de incendio. Digo, pues muy bien. Naturalmente no me tomé el cafelito, di media vuelta, me subí inmediatamente a ver al presidente de la Diputación, esto era a las 11 de la mañana, y a la 1 formalmente estaban hechos los mimbres de la compra del palacio, que fue además muy barato, porque no se me olvida la cifra, 125 millones de pesetas, que 125 millones en el centro de Zaragoza, con la superficie tan brutal que tiene, salió a precio de vivienda en el barrio Oliver, vamos, el solar, estoy hablando, sin contar el valor del edificio. Entonces, bueno, pues eso fue una suerte porque la Diputación pudo emprender la ampliación que necesitaba en sí misma y hoy, pues como todos saben, es la sala de exposiciones, alberga la institución Fernando el Católico, el taller de restauración que hay y las dependencias donde estamos nosotros, muchos servicios administrativos y eso creo que, pues que se ha rentabilizado sobradamente para lo que fue la compra. En aquel momento estaba ocupado por el casino principal de Zaragoza y al casino principal se le compró la biblioteca y parte del mobiliario que aún se conserva. Bueno, aquí estas fotos son muy malas, pero no tengo otras, de cómo estaba el patio del Palacio de Sástago, pero las fotos las hice tarde, ya destiempo, porque las columnas no estaban a la vista. Las columnas estaban tabicadas desde abajo con tocho y eran cuadradas. Y entonces, esto yo con mucha emoción ya había empezado a derribar los revestimientos y incauto de mí no había hecho fotos, porque había ese forjado techo en el patio que, como ven ustedes, arriba se veía lo que es la arquería actual del patio, se veía con las vidrieras que luego trasladé yo una planta más arriba a la institución Fernando el Católico. O sea, que estaba absolutamente desfigurado, hasta el punto de que en planta baja había 3 pavimentos uno encima de otro, sobre el primitivo, y las columnas no se veían y estaban aplacadas con una piedra artificial muy bonita, que luego la aproveché para hacer peldaños, pues por ejemplo, para bajar a las bodegas o cosas de esas.
y en plan ultramoderno. Y la pena es que no tengamos foto, no he conseguido foto del Banesto, que es el banco que estaba en la planta baja, con las columnitas cuadradas y tan bonito. No sé si habrá alguna foto de alguna de las columnas antes de que me emocionara tanto que sacando las viejas. Bueno, esto es la cubierta, estaba ya hundida literalmente en la parte alta, esto es la institución Fernando el Católico, lo que estamos viendo ahora, en la fachada superior, y ya el conde de Sástago había mandado tirar, donde está el andamio puesto, había mandado tirar un cuerpo de edificio que también amenazaba ruina. Aquí se ve cómo estaba el patio, y ahí la foto de la derecha es los arquillos que estaban ocultos en la sobrescalera, que si se fijan tienen un puntal de madera puesto en medio. ¿Qué fue eso? Bueno, pues ahí en las notas que nos pasaron del edificio, los antiguos propietarios, el famoso terremoto de Lisboa, de 1750 y algo, me parece que era, afectó al palacio. Y como estaba, si se fijan, vamos a decir, tan transparente en su arquitectura, tan poco consistente o ciclópea, pues fue muy afectado el patio. Y entonces se asustaron tanto que en los arquillos de la sobrescalera, la escalera que hay ahora subiendo, tuvieron que poner esos puntales y corriendo tapar con ladrillo los arcos, y quedaron totalmente embutidos en la pared, que no se sabía que existían. Y los otros lo que hicieron fue ponerles a derecha e izquierda un refuerzo para que sirviera luego, para que no quedara tan feo, para empotrar las vidrieras de la institución, que a la cara interna las columnas no se veían. O sea, estas columnas que estamos viendo aquí no se veían. Bueno, aquí se ve, por ejemplo, en la foto de la izquierda, la pared de entrada del coso, desde el coso, con un doble tabique que ocultaba todas las columnas que había, que parecen pilastras, pero eran columnas. Y había otras columnas que les habían hecho un empresillado de hierro para que sujetaran mejor el adosado del aplacado. Entonces, yo, ¿por qué cuento todo esto un poco? Porque para mí esta restauración que se le debe a la Universidad de Zaragoza, hay que decir, el que se declarara Monumento Nacional la fachada en los años 70, gracias a lo cual no se tiró el edificio porque hubo un intento de tirarlo, pero nadie había declarado nada del interior porque se desconocía que existiera el patio. Aquí hay fotos de cuando se hicieron la restauración de los yesos, porque hay que pensar otra cosa. En Aragón, como la arquitectura tiene que ser con los materiales del lugar, nuestro material por excelencia es el yeso, y entonces había verdaderos maestros en hacer yesos, moldes que eran de cola de conejo y estucados a la veneciana para que pareciera luego mármol. Estas columnas que vemos aquí, se ve que hay una sección, porque yo la tuve que desmontar y volver a montar después. Pues sí, pues ahora, venga, voy a brevio y ya está. Y aquí, paso así rápido las tres que hay, el artesonado de la institución Fernando Católico de la sala, y aquí una foto de Veruela, del claustro, cuando ya está restaurado, porque primitivamente estaba totalmente tabicado también en la parte baja y en la parte superior, la galería superior, que luego se reprodujo en el Ayuntamiento de Tarazona. Y aquí, esto es una prueba que hice para la Comisión de Patrimonio del cerramiento original del claustro, que era el de cristal, y el cerramiento que tuvo posterior de alabastro, para que eligieran cuál se escogía, y al final se escogió el del alabastro. Y aquí poco más ya voy pasando. Bueno, este es el retablo que he comentado, el cuadrito de la derecha, es el que se usaba para que los carretillos pasaran más cómodos, y si se fijan, salen, es el que lo hizo el restaurador del Museo de Navarra, Ángel Marcos, sacó toda la pintura completa del siglo XV, creo recordar que es del XV. Y aquí, bueno, he puesto esta porque en la Plaza de Toros también hice yo la cubierta, y la pongo más que nada para que se vea cómo se puede modernizar un edificio y adaptarlo a los tiempos que corren sin tenerse que cargar el edificio ni alterarlo. Esta es una foto del Teatro de Costa Rica, aquí el Mesón de la Dolores, antes y después, ya no me extiendo más, las paso así rápido, que es un minuto y ya está. Y esto es la iglesia de Moros, y aquí, esta sí que quería llegar, es San Pedro de los Francos, que estaba en un estado absolutamente lamentable, pero
de horror. Esta es una foto del interior, la que estamos viendo ahí, con todas las bóvedas apeadas, con estos muros de ladrillo gigantescos, y que hubo que, lógicamente, que consolidar antes la iglesia para poderlo quitar después. El órgano de San Pedro de los Francos, tal y como estaba, se había retocado muchísimo, pero es de las piezas mejores de órganos, hablando en su época correspondiente, que es el tardogótico, de lo que hay en Europa. Esto, fotos de los ventanales, fotos de las... Bueno, esto es lo que quería yo llegar, porque hubo mucha gente que dijo, qué burrada de color ha puesto este señor en San Pedro. Pues fíjese cómo está clarísimo la pintura original, cuyas ventanas están, dejé 3 ventanas o 4, no me acuerdo, para que se viera el color original de la iglesia. Y esto es un reto para los que están aquí presentes, si no miro a nadie, unas pinturitas que hay en el trasaltar y que creo que son de súper categoría. Luego el suelo, que se ve el suelo de cerámica de muel con yeso estucado, que era un suelo que en Aragón se empleaba muchísimo, muy difundido, diversos aspectos de la obra. La portada, que hubo que estaba meteorizada la parte baja, y ahí contaré la historia en otro momento, porque si no ya me alargo mucho. Y luego aquí detalle del tejaroz, que es muy bonito, con las pinturas que incluso tenía el propio tejaroz, y bueno, que se dejaron consolidadas sin más. Y aquí una foto general. Pues nada más, muchas gracias.